La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es News en Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Qué jodida coyuntura que tenemos esta mañana. Me encuentro en República y Amazonas, en Ilbarista, y doy un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente desde el principio, Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana, la tarjeta de débito de la Cooperativa Andalucía con la que podemos pagar nuestros consumos cada mañana sin que los chicos se nos enojen aquí por irnos sin pagar, y por supuesto la ATM de Guayaquil, que son un club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Hay mucho que revisar esta mañana, día importante en la República. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, la Fiscalía da un primer paso hacia autonomía. Titular de portada de Diario La Hora. ¿A qué hace referencia? Básicamente a la decisión que ha tenido el Estado ecuatoriano de concederle nuevamente a Fiscalía la capacidad de ir contratando personal para desfogar todo lo que tiene que desfogar. La Fiscalía está aspirando a tener un presupuesto que nuevamente le devuelva parte de su independencia, decidiendo quiénes colaboran con ellos y dejando tanto el hilo conductor que lo unía o al Consejo de la Judicatura o al Ministerio de Gobierno o incluso al Gobierno, del cual debe ser una entidad independiente. Hablando de Gobierno, ayer 8:30 de la noche el presidente de la República sorprendía al país tratando de cristalizar un anuncio que había hecho mucho tiempo atrás. Hablo por supuesto de la Comisión Internacional para la Lucha Anticorrupción, que acompañará al Estado ecuatoriano en la tarea siempre renovada, cada 15 días, de una nueva lucha anticorrupción. Recordemos que este es el enésimo anuncio que hace el presidente del Gobierno Nacional en relación a la materia, pero es la primera vez que una de las promesas incumplidas se cristaliza casi a punto de cumplirse. Lo que no se sabe todavía son los detalles. Se espera que esta mañana el canciller José Valencia y el ministro anticorrupción Iván Granda comparezcan ante representantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Banco Interamericano de Desarrollo y del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador para buscar una forma de conformar esta comisión que acompañe al gobierno ecuatoriano en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tanto nos va a acompañar? ¿Qué tanto van a tener como rol predominante para la lucha anticorrupción personas desde fuera? Ya lo conversaremos en el transcurso del día. Y por supuesto, hace, 35 minutos más o menos, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita acaban de publicar lo que promete convertirse en el titular del día, el titular de portada de mañana y el titular que le hará un dolor de cabeza mayúsculo a la Secretaría de Comunicación de Andrés Michelena y al Gobierno Nacional. Recordarán ustedes la historia de los muebles que salió más o menos por diciembre, inicios de diciembre del 2018. Los muebles de Lenín Moreno que había pagado una compañía INA Investment para que fueran trasladados hasta la casa del entonces representante para las Naciones Unidas, Lenín Moreno, viviendo en Ginebra. El gobierno admitió que esos muebles habían sido comprados, que esos muebles habían llegado a la casa del presidente, pero que el presidente los había usado como bodeguita porque eran muebles que pertenecían a su amigo Javier Macías Carminiani. Pues la historia ha ido avanzando. Los periodistas que han seguido la historia, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, no se han quedado dormidos, ni se han quedado tampoco con la versión oficial. ¿De qué estamos hablando? Cristian Zurita y Fernando Villavicencio llegan esta mañana a la publicación de a quién pertenece INA Investment. INA Investment es una empresa offshore abierta en Belice, que fue abierta por el hermano del presidente, Edwin Moreno, y pasó luego a tener relación con la esposa de Javier Macías Carminiani. Se pidió su disolución tras conocerse la publicación de Zurita, Villavicencio y entonces los acompañaba Calderón,
Y el presidente, que tuvo la oportunidad de decir, esta boca es mía, esa empresa es de mi hermano, y con esa empresa no solo se han comprado muebles, prefirió guardar silencio, un silencio que le puede jugar tremendamente en contra. Puesto que no se han comprado solamente muebles, el reportaje de Zurita y Villavicencio apunta que también se han comprado bienes inmuebles, es decir, uno de los departamentos presumiblemente en el que vive la hija de Lenín Moreno, una de las hijas de Lenín Moreno, fue comprado por una compañía offshore, cuando el presidente era entonces representante diplomático del Ecuador ante Naciones Unidas. ¿En dónde va a terminar todo esto? Se le pregunto a una voz que ha seguido los casos anticorrupción casi tanto como los que estamos obsesionados en este lado del periodismo. Hablo, por supuesto, del buen amigo y colega Jan Cano, que nos acompaña esta mañana en la entrevista. Quédense. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos de La Posta, que son las personas a las que quiero más que a quienes no comparten. Y una bienvenida a Jan Cano. Bienvenido, Jan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana, mañana agitada. Empecemos por el final, no por el principio. Investigación de Zurita y Villavicencio llega muy cerca del puerto. No sé si han llegado a puerto, pero han llegado ya al círculo íntimo del presidente de la República en un día que no es un día cualquiera, es un día en el que el presidente ha anunciado una nueva cruzada anticorrupción. ¿Cómo reaccionas a esto? Bueno, estamos viendo de que el periodismo de investigación todavía goza de salud. Son los mismos, o somos básicamente los mismos, incluido ustedes. Y eso es primero muy bueno. Nosotros más muchachitos, ¿no? Obvio que sí, ellos ya con mucho más experiencia, Fernando al menos, y Cristian, quienes fueron los que publicaron. Sí, por supuesto. Eso es número uno. Número dos, creo que el reportaje merece una lectura ya mucho más contextualizada, en el sentido de que efectivamente es del círculo de íntimo, familiar y de amigos de Lenín Moreno. Es su hija, están hablando de su hija. Su hija, claro. Y su socio de toda la vida, Javier Macías Carminiani. Exacto. Y como tú muy bien pones en contexto, pues hay el anuncio bastante apurado, porque hasta la semana pasada en Cancillería, por ejemplo, que el canciller José Valencia es el que tiene que llevar adelante este proceso de la Comisión Internacional de Creación, de Diseño y Creación, pues no sabían nada. Entonces... o sea, hasta la semana pasada no había síntomas de que esto se iba a armar. Claro, para nada, no. O sea, ¿y tú se hablaba? ¿Qué crees? Tú que eres mal pensado como yo. ¿Tú crees que esta ha sido una jugada para adelantarse al contenido del reportaje? Puede ser una peligrosa jugada si es que el presidente y su círculo más cercano considera de que esta puede ser la cortina de humo para seguir echando lodo al gobierno de Rafael Correa, que
que tiene específicamente Rafael tiene 11 indagaciones, ¿no es cierto? Pero 19 decía la fiscal general la semana pasada. Sí, bueno, en los reportes dicen 11. Muy bien, pero digamos, el tipo está complicado, ¿no? Sí. O sea, él puede quedarse de por vida afuera si es que le da la gana. Sin embargo, esta puede ser una cortina de humo si es que el presidente no aterriza muy bien la propuesta de la Comisión Internacional. Es decir, si solamente es un organismo como veedor internacional o de como apoyo, mirones de fuera. Exacto, eso no va a servir para nada. Porque hay ensayos en América, como por ejemplo la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Es un convenio súper poderoso que ya ha durado durante 11 años, tiene 300 sentencias, ha conseguido esa organización 300 sentencias. Y no cualesquiera, ¿no? Ha desbaratado 60 estructuras mafiosas y actualmente a través de sus investigaciones pudieron llegar a algo muy parecido a lo que le está sucediendo a Lenin. Llegaron al círculo íntimo de Jimmy Morales. Está el hermano, ¿no es cierto?, y otro familiar más. Ahora, claro, Jimmy Morales, viendo que se le acercaba a la CICIG, lo que quiso es desbaratar este acuerdo solamente con su firma. Y denunciar que hay allí influencia política. Exacto. Lamentablemente, para Jimmy Morales, la Corte Constitucional echó abajo su firma y goza de salud la CICIG. Entonces, de hecho, hace una semana regresaron a las audiencias, regresó la protección policial, porque esta comisión, a diferencia de la que aparentemente quiere plantear el presidente Moreno, puede investigar, puede requerir información a cualquier entidad pública o privada, bajo prevenciones de ley, y además de eso es parte procesal. Entonces, no juzga, porque la justicia actúa, pero te lleva a juicio y lo empuja. Exacto, pero con pruebas. Entonces, pero es interesante en el interior cómo funciona. O sea, son especialistas de investigación, Big Data. Le preguntaba a Jorge Rodríguez, una de las caras de la lucha anticorrupción en este país, por su vinculación con la muy sana y creíble Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, a la que en su momento perteneció incluso el doctor Julio César Trujillo. Y le preguntaba sobre esto meses atrás, le decía, ¿qué te parece que venga una CICIG al Ecuador? ¿Qué te parece que tengamos aquí una comisión apoyada por la ONU que empuje los casos de corrupción? Me dijo que acompañen, pero no que se metan en el sistema judicial. Una cosa es el acompañamiento que le puedan dar a los ecuatorianos que pueden sacar adelante la lucha anticorrupción, y otra cosa es entregar algo tan sagrado como la lucha anticorrupción a manos de extranjeros. ¿Qué lectura tienes un comentario como ese? Bueno, a mí me extraña mucho que haya personas de ese nivel, digamos, ¿no?, como Jorge Rodríguez u otros analistas en la costa, que jueguen con el concepto de soberanía, ¿no?, porque eso fue, digamos, el arma de lucha del correísmo. Entonces, decir que no podemos ceder a la soberanía, que nosotros mismos podemos resolver los problemas, es como trasladarnos a esta época donde se hablaba de que no somos el patio trasero, y que sirvió precisamente de argumentos para que crezca una figura como Rafael Correa. Entonces yo creo que tenemos que irnos limpiando de esas cosas y ver que, por ejemplo, una CICIG mejorada en Ecuador, por ejemplo, que tenga inmunidad, sí, pero que también tenga control de la asamblea, por ejemplo. No sé si de esta asamblea, pero de una asamblea con gente proba, que no tenga tantos escándalos, ¿entiendes? Sí, porque es que tiene que ser así. Hombre, sí. A lo que hemos llegado con esta asamblea también. Exacto. O sea, hay empresarios, por ejemplo, el Comité Empresarial Ecuatoriano, los industriales, están a favor de eso. O sea, ese tipo de élites. Aquí las cámaras de comercio de Quito está impulsando con la ICC la creación de la Comisión Anticorrupción y de Ética, o estos nombres empresariales, de Integridad y Anticorrupción, que precisamente es un aporte del sector privado en la lucha anticorrupción. Quiero decir, yo creo que hay condiciones en el país para que la gente sume esfuerzos y empuje una causa que el gobierno ha prometido el día 1 y no termina de cumplir en su arranque. Es así. Por eso es que hay que ver esto un poco más fino, la propuesta del presidente Lenín Moreno,
Porque si es que es solamente una comisión, o él se imagina una comisión de apoyo solamente para aplacar un poco las consecuencias de un reportaje de investigación de Fernando Villavicencio, pues eso le va a salir peor, la verdad, le va a salir peor, porque ya incluso existen análisis de encuestas de gente que en verdad sabe el tema político, en donde ve dos perspectivas. O sea, Lenin está cayendo en las encuestas de esta forma, en picada. O sea, en un mes cayó 12 puntos según Click Report, por ejemplo. Un presidente que llegó a alcanzar 75%, hoy está rozando el 30% y para abajo, ha perdido más de 40%, más de 40 puntos en un año y medio de gobierno. Exacto. Entonces, las perspectivas indican que o tiene dos caminos, o sigue una baja, digamos, ¿no? Constante como la que le está haciendo, pero no algo muy pronunciado, o baja en poco tiempo hasta un 7%, que es básicamente con lo que se fueron Maguad y Gutiérrez. Sí, con lo que se va cualquier presidente, básicamente, por exacto. abajo del 10. Entonces, yo creo que hay que hacerse como país y la gente que está medianamente enterada de lo que sucede, e incluso el que está en la calle, que siente los problemas, ¿no es cierto?, la crisis económica, es si es que el presidente Lenin ya terminó la transición. Eso creo que debemos ya preguntarnos como país. Si es hora de que empiece a gobernar, o si es hora de que llame a un gobierno. Exacto. Tal vez ya terminó la transición Lenín Moreno, porque se cumplió el periodo de la consulta popular, el mandato al Consejo de Participación. Ya, o sea, pasó un año, hay algunas cosas, ¿no?, muy buenas, digamos, como la Corte Constitucional, hay personas, no por personas, sino pues básicamente por trayectoria y que pueden darle institucionalidad. Sí, porque por primera vez no sentimos vergüenza cuando decimos Corte Constitucional. Exacto, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, hay muy buenos intentos de tratar de cambiar la ley de comunicación, por ejemplo. A mí me parece un poco absurdo que salga esta ley y que quiera el presidente en esta semana firmar la declaración de Chapultepec. O sea, que sí, con esa declaración se tumba la ley que él mismo propuso. Déjalo que la firme. Entonces, sí, está bien, no, tiene que firmarla. Está anunciado por CIP, por la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero yo creo que vale la pena preguntarnos si es que el presidente ya terminó su transición. O sea, terminó el trabajo de salir. Esto me interesa muchísimo. Quiero avanzar al tema publicado esta mañana, pero esto que acabas de plantear me interesa muchísimo porque es uno de los eternos debates en los pasillos de la política que nadie se atreve a poner aquí delante de cámaras. Es un gobierno del que se esperaba mucho menos de lo que ha hecho. Para muchos ha hecho suficiente y tiene pocas capacidades de hacer más. La única forma en que la Constitución ecuatoriana permite una elección adelantada es un llamamiento a muerte cruzada. Ese escenario no es el escenario que busca el correísmo, que es como el gran cuco que nos venden. No, para nada. Yo creo que no. Más bien, el ecuatoriano, digamos, yo creo mucho en la gente, en lo que siente. Y eso se ve reflejado en muchas de las encuestas. Entonces, el 66% me parece de encuestados quiere ya la muerte cruzada, quiere que el presidente llame a elecciones presidenciales y legislativas. Claro, eso no lo dicen, porque los operarios políticos de Lenín Moreno andan metiendo miedo a empresarios, a medios de comunicación. Que tiene el 30%, sí, qué cuidado, que mire, ese señor tiene tantos juicios que así cambia en la Corte Nacional de Justicia. El señor tiene los juicios ahí y tiene que responder. Y por último, bueno, o sea, perfecto, o sea, hay una consulta popular que básicamente le impide la reelección, es decir, tiene que esperar. Tiene que esperar. Y si el señor quiere ir a las urnas y tiene un 30%, sí, pues que vaya y la pelee, pero ya lo que no tiene es el Estado para hacer campaña por él. Exacto, o sea, y estamos viendo ahora que todo su, digamos, no es que todo, porque antes hablábamos del aparato estatal de Correa, y claro, pues porque tenía los 5 poderes del Estado a su servicio, exacto. Pero ahora no, ahora tiene él una red social, o sea, es una persona de red social, y todos los que eran sus séquitos. Fíjate que ni el paro nacional que convocó Ricky Patiño, por aquí pasaron. Sí, pasaron 20. 20, no, conté con las 20. Sí, 20 pasaron y la gente no me creía que era despectivo. No, yo vi, era 20. Gracias a Dios que tú lo viste también. Sí, yo estaba con Eduardo y nos insultaron por ahí, sí, y los contamos, eran 20. Y dije, hombre, estos son, o sea, han robado tanto y son tan tacaños que no pueden sacar 1000 personas a la calle con lo que se han llevado. Problema de ellos. Avanzamos a la publicación de hoy. In Investment. Vamos por partes.
Cuando se publica esto se hablaba, como lo explicaba en la introducción, de una compañía que paga los muebles del presidente, que son muebles comprados por una compañía vinculada a Javier Macías Carminiani, que tenía relación con Conto Patiño, que había recibido dinero de Sino Hidro, que había construido una de las obras en las que Lenín Moreno había estado liderando. Es una relación delicada, difícil de entender. ¿Qué cambia con la publicación de hoy? ¿Qué es lo que nos hace parecer que es más grave que lo que habíamos conocido antes? Porque parece que a mí, luego de la lectura de este reportaje, una lectura rápida, digamos, ¿no?, del reportaje del día de ahora, pues veo que hay mucha impunidad ahí, básicamente. Primero, impunidad. Impunidad de funcionarios blindados. Yo creo que el peor mal que tiene una democracia es tener funcionarios blindados. O sea, que creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y detrás de todo este entramaje societario y de relaciones familiares y de fiestas y de fotos donde puede haber vestidos caros y ternos caros, se siente a personas con blindaje, ¿no? ¿Cómo quién? Como el propio Lenín Moreno. En las respuestas que da al reportaje la Secretaría de la Comunicación, pues... ¿La respuesta que dio la vez anterior? En este propio reportaje. La vez anterior fueron unos patanes, ¿eh? Sí, no, claro, y porque... Fueron unos patanes, me refiero, para quien no entienda el contexto, no es que quiera ofender al secretario Michelena, es que la forma de responderle a un periodista es responder las preguntas, no atacar al periodista en su credibilidad porque no te ha gustado el reportaje. Pero es algo habitual en ASECOM. Bueno, pero el señor Michelena, ¿dónde aprendió a ejercer la función pública? Y no solamente él, el segundo y el tercero de ahí. De la mano de don Fernandito, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, si tú miras, por ejemplo, en el reportaje que salió en Plan B, que lo escribí sobre los audios, sobre la transcripción de audios del caso Balda, donde Serrano dice que Lenín Moreno está al tanto y que está colaborando. O sea, la carta que enviaron de respuesta a Plan B fue fatal. O sea, era el viejo estilo. O sea, yo acostumbrado, pero digamos sorprende porque supuestamente era la época de Nuevos Aires y todo eso. Pero bueno, espero que sean un par de funcionarios nada más. Ahora, en las respuestas que da precisamente es como, no tiene nada que ver, pregúntele a quién está. No tiene nada que ver, pregúntele a quién está. A quién menciona usted en su pregunta. Se siente ese blindaje y precisamente para eso tiene que haber, y entiendo que Fernando también está en esa línea, una comisión internacional pero con dientes, o sea, que no vengan ahí estos burócratas internacionales que se está viendo encerrado por el periodismo de investigación va a permitir que venga una comisión que es famosa por llevarse presidentes de funciones a la cárcel. Es que ese precisamente es el rol. Yo pienso que, a ver, ¿cómo el pueblo ecuatoriano pudiera recordar a Lenín Moreno? Como el presidente que sí, como que dejó el correísmo, se limpió y dejó como puesto un par de pilares, unos 4 pilares fuertes para que continúe el país. O sea, me parece genial. O sea, el hombre no tiene por qué hacerlo todo. Exacto. O sea, el hombre no tiene por qué hacerlo todo. Finalmente él también estuvo con Correa y es corresponsable de lo que nos está pasando actualmente. O sea, él no puede hacerse el desentendido con la metida la mano en la justicia, con todos los escándalos de corrupción. O sea, tiene una obligación prácticamente moral de enfrentar este problema. Y eso es precisamente ver la posibilidad de pensar. O sea, yo creo que ahora empieza un debate muy fuerte sobre el papel que tiene que cumplir una comisión internacional, pero también si es que Lenín terminó ya su periodo de transición. El reportaje de esta mañana apunta, lo pongo en este orden: el hermano del presidente que abre la compañía, el amigo íntimo del presidente con el que se va de viaje por Europa, Javier Macías Carminiani, que administra la compañía, y la hija del presidente, una de sus 3 hijas, que vive en un bien inmueble comprado por la compañía. ¿Es posible que esto suceda sin que el presidente se entere? Es la misma pregunta que nos hemos hecho sobre Rafael Correa. O sea, parecía que todo pasaba, apenas uno abría la puerta, me imagino, del despacho presidencial, todo pasaba ahí, pero el hombre cerraba la puerta, es como que no se enteraba nada. Es difícil creer que no sabía, muy difícil. Se trata de la hija, se trata del hermano. Hay
así uno tenga una mala relación con el hermano, hasta se entera. Pues ahí está el caso de Fabricio y Rafael. O sea, Fabricio estaba muy bien enterado de lo que hacía su hermano, pese a que ni siquiera se hablaban, ni coincidían en reuniones familiares. Y no por él, sino porque Rafael eso lo había contado alguna vez Fabricio, que lo invitaban, pero Rafael era el que no iba. Entonces todas las fotos eran de la familia menos Rafael. Y lo photoshopeaban a Rafa. Ajá. ¿Tú crees que el presidente es muy difícil que no haya tenido conocimiento? Una vez expuesto, ¿cómo ha estado expuesto ahora? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que lo expusieron con los muebles? ¿Recuerdas qué pasó 5 días después? No, recuérdamelo. Reventó el caso de María Alejandra Vicuña, que le costó la vicepresidencia. Bueno, pues ahora tenemos una comisión internacional. Exacto. ¿Cómo crees que va a actuar Lenin? ¿Va a esconder la cabeza como habitúa hasta que pase el ruido y pase la bulla? Porque este es medio avestruz. Entonces ahí bulla, esconde la cabeza y dice... Y se lo ve... Mire, es interesante lo que tú dices, porque incluso está este decreto 660, ¿no es cierto?, en donde reorganiza todo el tema de gestión del gobierno. Esa es una forma precisamente de proteger al presidente, ¿no? Entonces es mover las fichas en el tablero, esconderle a Otto por algo será que eso lo está escondiendo, ¿ah? O sea, recordemos que él no pagaba los impuestos y finalmente cuando llegó a ser presidente pagó los impuestos, un poco ahí, una explicación patoja, pero le esconden al presidente, le esconden al vicepresidente, le ponen enfrente a Augusto. A los ministros. Exacto, a los ministros. Sí. Y eso es a ver cómo... Yo pienso que primero van a empezar a quemar fusibles ahí enfrente. O sea, los peones, digamos, políticos, es ¿no? como un cerco político, si falla la economía, sabe que está a cargo de ese sector. Falla la seguridad, que está a cargo de ese sector. Entonces yo creo que va a haber mucho desgaste, del gobierno en los próximos meses, porque lamentablemente, mire, o sea, ya si con Correa sacamos tantas investigaciones, pero o sea, es que es así. Una cosa con violín, otra con guitarra. Por eso, o sea, ahora las investigaciones de esa época que eran casi clandestinas, que uno publicaba ahí tapando nombres y rogando a Dios que el día siguiente lo de vidrio, que fue el caso tuyo, perfecto. Así es. Pero ahora yo creo que el periodismo ha demostrado que puede golpear y puede lograr efectos. Por supuesto. María Alejandra Vicuña se fue. Eduardo Mangas, que si había un hombre cercano al presidente de la S, se fue. Iván Espinel, hay ministros, el señor Jurado, o sea, el periodismo ha ido golpeando y ha visto caer, porque el presidente no. O sea, no es que quiero que el presidente se caiga, pero quiero decir, ¿por qué no creemos que es posible golpearlo el presidente? No, sí, de hecho lo hemos hecho. Comento en el caso de Balda, o sea, el caso de Balda y José Serrano y Lenín Moreno, ahí está. Yo creo que va a depender mucho de cómo el presidente reaccione. Si él va a reaccionar tratando de tapar o lanzando humo, pues eso va a ser contraproducente para él y su posible legado. Pero si él reacciona de una forma mucho más honesta con el país y trata de, por ejemplo, fortalecer una comisión internacional, casa adentro, él mismo puede hacerse esa pregunta si ya termina la transición. Pues yo creo que ahí vamos a tener otro tipo de acciones. Si no, mire, esto va a ser, vamos a llegar a un enfrentamiento de, otra vez, prensa versus gobierno, porque Lenín Moreno no tiene adversario político, igual que Correa, no lo tiene. O sea, ¿cuál es la posición en realidad? Decir que el correísmo es la oposición, no tienen nada adentro, o sea, no tienen nada, es que en concreto en verdad no tienen nada. O sea, no tienen nada. Algo que me queda rondando desde la última vez que estuvo por aquí Cristian Zurita, y yo creo que fue al día siguiente de la publicación de diciembre, hizo una crítica muy abierta y muy de frente a la postura de los medios tradicionales frente a estos temas. Y puso nombres: Ecuavisa, Teleamazonas, los grandes periódicos de este país, que no se unían a la corriente de investigar al presidente y de tocarle las pelotas al presidente y de decirle: presidente, somos la prensa y te estamos vigilando. ¿Tú crees que los medios tradicionales siguen en esa luna de miel que vimos en los primeros meses? ¿Existe esa luna de miel para el diario? Y si existió, ¿todavía se mantiene? Yo creo que hay casos y casos. O sea, por ejemplo, el Diario Expreso tiene una línea muy interesante. El Expreso maravilloso, sí. Exacto. Creo que La Hora tiene una línea muy interesante también.
El Universo lo mismo. Del Amazonas tiene unos reportajes muy duros, o sea, de hecho salió esto de las cárceles, ¿no es cierto?, últimamente, entonces, y por eso salió, es absurdo la salida de Ricardo Camacho, pero sí hay medios, digamos, que tienen un poco más de cautela, ¿no? De cautela, tienen un manejo más político antes que periodístico. Yo jamás estaré... ¿El comercio dónde lo van? El comercio yo creo que es un tema un poco... es más fino todavía el análisis de ahí, porque ellos tienen abierto esta investigación sobre el tema de la muerte de los 3 periodistas y durante casi un año, digamos meses, la Fiscalía estaba tras la hipótesis esa de que los chicos fueron a buscarle a Guacho previamente, o sea, ya había concertado una cita y eso, y con el libro de Arturo Torres y María Belén Arroyo, pues eso se descarta. Entonces, y no es el primer juicio que tiene el comercio, ¿no? Entonces, ellos, digamos, ya tienen experiencia en manejar. Entonces, no es que creo que están pegados al gobierno, sino que el tema judicial es muy claro, es muy complicado, es muy complicado. Hay periodistas que me parece que lanzar esas declaraciones olímpicas como de que se ve la transparencia en los ojos de los funcionarios, eso ya es un poco riesgoso. O sea, ahí sí yo no estoy de acuerdo que uno tenga que hacer ese tipo de apreciaciones, especialmente con una audiencia. En la mesa de la casa, o sea, pues, excelente, ¿no? Pero ya públicamente es distinto. Y eso, yo me he perdido eso ahí. Y que lo puso Janine Nostroza en uno de sus redes sociales. Sí. No, me lo perdí. Pues, fíjate, alguien hacía referencia a Otto. A Otto. Ajá. Bueno, cada quien con su cada cual. Exacto, o sea, me parece muy bien. Periodismo de investigación. Fue lo primero que dijiste al sentarte a la mesa. Dices que es un buen momento. ¿De verdad crees que es un buen momento? Y más aún, ¿no se notaba más el periodismo de investigación cuando había una eterna confrontación gobierno-prensa que ahora? Sí, o sea, sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que hay un puñado de periodistas. A ver, investigación no lo hace todo el mundo, porque no es que es algo mágico, es algo técnico y requiere de, digamos, ciertas destrezas que uno las va cultivando como en cualquier oficio. Pero ese puñado de periodistas todavía siguen haciendo investigación. Tal vez no tiene la misma repercusión, porque si yo veo un problema ya. Han quedado cojos de casas editoriales también, las grandes firmas, ¿no? Calderón, Zurita, Villavicencio. Ninguno de estos tiene una gran marca que los respalde. Quiero decir, no hay una Ecoavisa o Teleamazonas o Expreso del Universo. Y no hay mucha repercusión, pero yo creo que hay una explicación por la falta de repercusión de algunos reportajes. Es porque antes, por ejemplo, en el caso de Vanguardia, cuando atacaban a la revista, que trabajé ahí durante algunos años, venían muchos activistas, ¿no es cierto?, gente de movimientos sociales, y apoyaban y replicaban, ¿no es cierto?, y muy bien, pues ahora resulta que todos esos activistas y todo eso están metidos en el nuevo. Entonces, si empiezan a dar mucha difusión a reportajes, como que se dan un tiro en el pie. Entonces, porque son políticos y está bien, o sea, está bien. Eso, para mí está clara la división, o sea, los activistas y políticos por un lado y los periodistas haciendo el trabajo de siempre. Recta final de la conversación con Jen Cano, colega y amigo de la casa. Jen, tú eres probablemente una de las plumas más especializadas en el caso Odebrecht. Te has metido a mirar muy a fondo esos papeles. ¿Qué nos está faltando? Porque el caso que despertó el 21 de diciembre de 2016, meses antes de la campaña electoral, o en plena campaña electoral, según mi memoria lo recuerda, evolucionó, se llevó a Jorge Glass, se comió a Jorge Glass, devoró a Jorge Glass por asociación ilícita y luego se satisfizo de hambre y se durmió. Y es un caso que tiene ramificaciones inimaginables y se ha quedado en Jorge Glass. ¿Qué pasó? Bueno, el caso Odebrecht todavía, o sea, falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, mira, recuerdo ahora que hay un caso
específicamente de la hidroeléctrica Baba, donde está OAS, que es parte del caso Lavajato. En las confesiones del delator, de la delación de Trombetta, uno de los ejecutivos, ya hay nombres de ecuatorianos relacionados con el caso. O sea, nombres y apellidos, estudios jurídicos. Pero eso, digo que ya tiene tal vez unos 3 años, ¿ya? No existe una sola acción en ese caso en Ecuador. En el caso del metro de Quito, Ruta Viva, está inexplorado el cambio que hubo entre Acciona y Odebrecht en Colombia para que Acciona se lleve acá y Odebrecht en Colombia, porque allá también trabajaron juntos. Está inexplorado el papel que tuvo el consorcio GMQ. El consorcio GMQ, digamos, es el alma de Metro Quito. A través de ahí se iban todos los meses $400.000 por estudios y seguimiento y todo. Y pues, ojalá que con la denuncia que hace hoy César Montúfar, que por cierto no es que le estoy haciendo propaganda, pero hoy hace una denuncia. Montúfar aquí. Sí, pues ojalá se llegue a algo más. O sea, lleguemos a saber qué pasó con la Ruta Viva, qué pasó mira, es que eso del tema del metro de Quito es espectacularmente cínico. O sea, es una empresa creada días antes de la firma. Sí. Días antes. Entonces, y eso tiene que ver con Barrera. Entonces, está... Tiempo al tiempo. Uf, o sea, claro, es decir, eso tiene que dilucidarse con el tiempo, pero va a ayudar mucho una comisión con dientes. Una comisión internacional solamente hay de burócratas internados que se sienten a ver los procesos, a leer a ver si es que estuvo bien o estuvo mal. Para eso que no vengan. No, para eso no. Por eso seguimos como estamos finalmente. O sea, yo creo que tiene que considerarse el modelo de la CICIG. Giancarlo, señores, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes ti, también por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. La publicación de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita en el portal Somos la Fuente arrincona al gobierno nacional, pero sobre todo arrincona al presidente de la República. Lo arrincona en la mejor de las oportunidades, la oportunidad para marcar distancias y diferencias, para mostrar que no es como los que estuvieron antes, que cuando estalla una bomba no busca una cortina de humo, que cuando estalla una bomba no esconde la cabeza como la ha escondido hasta ahora como única estrategia de respuesta. Esconder la cabeza y guardar silencio hasta que pase la bulla. La publicación de Villavicencio y Zurita le da una oportunidad, presidente, para demostrar que si se ha llegado hasta su círculo íntimo, hasta su familia, su hermano, su hija, su socio, Javier Macías Carminiani, usted está dispuesto a que la justicia haga lo suyo. Pero no solo eso, usted está dispuesto a darle respuestas al país. Usted está dispuesto a demostrar su no participación en una compañía offshore que compra bienes inmuebles en los que probablemente habitan sus familiares. Usted está dispuesto a demostrar que no es de la misma calaña de los delincuentes que algún día gobernaron este país, y eso solo lo puede demostrar dando la cara, hablando, rindiendo cuentas y poniéndose a disposición de la justicia. Aquí nos veremos conmigo próximo martes. Tenemos una semanita fuera, estaré en el debate de Guayaquil, que es el día... mañana, 20 de febrero, 21 el after en Guayaquil, y luego una cobertura especial de la cual ya tendrán novedades. Ahí se ven.